¿Avergonzado? ¿Cómo podría avergonzarme de tener a una mujer increíble como ella a mi lado? La abandonaron en el desierto con su hijo en el vientre, hasta que el duque lisiado lo cambió todo. La arrastraron hasta las tierras áridas y la ataron a un árbol solitario para que pereciera. Todo porque su amo descubrió que esperaba un hijo. Bajo el sol abrasador, sin agua y sin compasión, la joven esclava ya no tenía fuerzas ni para gritar. Pero nadie imaginó que por ese camino olvidado pasaría justamente en ese momento un duque extranjero, ridiculizado por todos como inútil y minusválido. Lo que hizo a continuación no solo desafió las leyes de los terratenientes, sino que cambió para siempre su destino y escandalizó al país entero. Y antes de continuar esta historia impactante, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita, porque sé que no querrás perderte el desenlace de este relato prohibido. El origen de Sarah. Sarah Johnson nació en 1828 en el mismo pedazo de tierra árida donde ahora su vida parecía condenada a terminar. Era hija de Mary, una esclava costurera cuyas manos eran tan hábiles que incluso las damas blancas de la región le pedían que arreglara sus vestidos. De su padre se sabía poco, un hombre negro traído desde Georgia, vendido demasiado joven y asesinado demasiado pronto en un castigo del que nadie se atrevía a hablar en voz alta. La sangre que corría por las venas de Sarah, por lo tanto, llevaba la memoria de generaciones de dolor, pero también de resistencia. Desde pequeña, Sarah no era como los otros niños de los barracones. No porque fuera mejor, sino porque era observadora. Donde los muchachos jugaban y las niñas simplemente obedecían, ella prestaba atención a cómo crecían las plantas, al efecto de las hierbas en el cuerpo, al punto exacto donde un hilo se rompería en el telar o en un vestido. Aprendió a coser de su madre a los 7 años, manejando la aguja con tal destreza que pronto se convirtió en la niña a la que llamaban para remendar la ropa de los demás. A los 9, ya sabía cómo curar cortes menores, limpiar heridas y preparar cataplasmas con hojas que aprendió a identificar con la tía Grace, la partera de la comunidad. Este don de curación la hacía valiosa entre los suyos. Pero en la casa grande, su talento solo era visto como una conveniencia, algo que reducía costos y evitaba a la familia Mellor gastar en médicos. Nadie allí lo admitiría, pero sabían que sin Sarah, muchos habrían enfermado sin remedio. El amo Jonathan Mellor, sin embargo, siempre la miraba como se observa a un animal útil, nunca como a una persona. Y esa, para Sarah, era la regla del mundo en el que nació. Podía salvar vidas, pero no tenía derecho a la suya propia. Lo que casi nadie percibía era cuánto anhelaba Sarah también la libertad interior. Llevaba en silencio una colección de historias que había escuchado de los ancianos sobre lugares donde una mujer podía caminar sin bajar la cabeza. Repetía estos recuerdos como oraciones antes de dormir. La oscuridad llega. Cuando comenzó a convertirse en mujer, su belleza sencilla llamó la atención. Sus ojos firmes, su piel luminosa a pesar del sol, su postura discreta. Todo en ella atraía miradas que podían significar protección o peligro. Y fue precisamente en el silencio de la casa grande donde este peligro se materializó. William Mellor, el hijo del amo, había aprendido desde temprana edad que nada le era negado. Criado entre fiestas, viajes y cacerías, creía que podía tomar lo que quisiera. Comenzó a aparecer en la cocina siempre que Sarah estaba cociendo allí. Un cumplido, luego un toque disimulado, hasta que lo inevitable sucedió en una noche sofocante cuando ella intentó resistirse y nadie la escuchó. Sarah no le contó a nadie. Primero, porque ¿quién creería su palabra contra la del hijo del amo? Segundo, porque sabía que la verdad no la protegería. Solo traería castigos más duros. Así que eligió cargar su silencio como quien lleva piedras ocultas en el pecho. Siguió trabajando, ayudando en los partos, sonriendo cuando tenía que hacerlo. Pero por dentro sabía que algo había cambiado para siempre. Imagina si fueras tú en su lugar.
¿Habrías guardado ese secreto o expuesto la verdad? El día que todo cambió. Todo comenzó en una mañana sofocante de julio de 1846, cuando la rutina de la casa grande seguía como siempre. Los esclavos iban y venían con pasos apresurados, equilibrando bandejas, limpiando corredores, bajando los ojos cada vez que pasaba alguno de los Miller. Entre ellos estaba Sarah Johnson, de apenas 18 años, encargada de servir café en el salón principal. El sudor corría por su rostro, pero no era solo por el calor. Había días en que su cuerpo ya no respondía como antes. Las náuseas llegaban por las mañanas, la fatiga la derribaba sin previo aviso, y los mareos parecían empeorar cada semana. Ese día, ante los amos reunidos, Sarah se tambaleó. La bandeja tembló en sus manos. Las copas tintinearon, y antes de que nadie entendiera, se desplomó en el suelo, desmayada. El ruido resonó por el salón como un chasquido de látigo. Las damas blancas se cubrieron la boca. El amo Miller frunció el ceño. William, sentado en una esquina, se levantó demasiado rápido, como para ayudar, pero retrocedió cuando notó los ojos penetrantes de su padre. Dos sirvientes la arrastraron afuera bajo órdenes cortantes. Horas más tarde, mientras Sarah todavía intentaba recuperarse en los barracones, una conversación se filtró por los pasillos. Dos sirvientas mayores susurraban: «Está embarazada». La partera ya se dio cuenta. El rumor se extendió como fuego, llegando a los oídos de Jonathan Miller en menos de una hora. El patriarca detuvo lo que estaba haciendo, su rostro enrojeciendo de rabia. ¿Embarazada? ¿Una de sus esclavas dentro de su casa? Era más que un escándalo. Era una afrenta. La sentencia. Esa tarde, otra revelación profundizó su furia. Uno de los capataces, ansioso por mostrar lealtad, murmuró que había visto a su hijo, William Miller, merodeando por los barracones algunas noches antes. Jonathan apretó la mandíbula. La posibilidad de que el niño que crecía en el vientre de Sarah fuera su propio nieto lo hizo temblar de indignación. Para un hombre como él, la desgracia no estaba en abusar de las esclavas. Esa era una práctica aceptada, normalizada por la crueldad del sistema. La verdadera desgracia era admitir que una de ellas podría llevar la sangre de su familia. Consumido por la rabia, Jonathan decidió que esto no podía quedar impune. No permitiría que el nombre Miller se vinculara a ese niño. El plan surgió frío, calculado, convertir a Sarah en la villana. No sería vista como la víctima. Sería acusada de seducción, de haber llevado al hijo blanco de la casa al pecado. Jonathan sabía que todos aceptarían esa versión. Después de todo, ¿quién creería la palabra de una esclava contra la de un joven blanco de alcurnia? Al anochecer, reunió a los esclavos en el patio delantero. El sol quemaba, pero el silencio era aún más sofocante. Sarah fue empujada al centro, su rostro pálido, su cuerpo frágil. Jonathan alzó la voz, cada palabra cargada de odio y desprecio. Pensó que podía ocultar la desgracia en mi casa. Entonces morirá como advertencia. Los murmullos se extendieron. Algunos esclavos bajaron los ojos, otros luchaban por no llorar. William, en la esquina, intentaba parecer indiferente, pero sus manos temblaban. Su padre no lo miró directamente. No necesitaba hacerlo. Era suficiente gritar contra Sarah. Convertir su embarazo en un crimen, borrar cualquier sospecha del verdadero culpable. El odio de Jonathan no era solo moral, era miedo. Miedo a que la verdad saliera a la luz. Miedo a que el nombre de su familia se manchara. Prefería matar a una joven embarazada que admitir la debilidad de su propio hijo. Para la comunidad esclavizada, esto no era nada nuevo. Habían visto inocentes castigados para salvar la reputación de los blancos. Pero había algo diferente ese día.
Tal vez era la mirada de Sarah que, incluso en su debilidad, llevaba una dignidad extraña, casi desafiante. Tal vez era el silencio de William, más pesado que cualquier grito. Jonathan terminó su discurso escupiendo en el suelo. Ordenó que la llevaran al desierto, atada a un árbol, hasta que el sol y los animales terminaran el trabajo. Así aprenderán, dijo, que nadie mancha el nombre de esta casa con impunidad. En ese momento, Sarah dejó de ser solo una esclava embarazada. Se convirtió en el objetivo de un plan cruel, un chivo expiatorio creado para encubrir el verdadero pecado de la casa grande. Pero ninguno de los presentes sabía que el destino estaba preparando algo aún más improbable, un encuentro capaz de darle la vuelta a esta historia. El camino al desierto. Cuando Sarah escuchó la sentencia de su amo, todo su cuerpo tembló. La sangre pareció drenar de sus venas, dejándola pálida, casi sin aliento. Se quedó quieta durante unos segundos, apenas comprendiendo. Luego vino el torbellino de preguntas. ¿Llorar? ¿Suplicar? ¿Intentar correr? Pero, ¿correr a dónde, cuando los guardias ya rodeaban cada salida de la casa grande? Las sombras de los capataces eran como muros de hierro, y sus miradas duras dejaban claro que no había escape posible. Con cada paso que los hombres daban hacia ella, las piernas de Sarah temblaban más. Su corazón latía tan fuerte que parecía que estallaría de su pecho. Aún así, en un último gesto desesperado, se volvió hacia William, el verdadero culpable, el hombre que tantas veces había merodeado su lecho y ahora fingía no haberla tocado nunca. Sus ojos buscaron piedad, tal vez remordimiento, pero él apartó la cara, frío como la piedra, como si Sarah fuera una extraña, una molestia que debía borrarse. Esa indiferencia dolió más que el castigo anunciado. Los guardias la agarraron violentamente, ignorando sus súplicas. Por favor, no. Se lo ruego. Tengo un hijo. Las palabras se perdieron en el aire seco de la noche, ahogadas por el chirrido de las cadenas que ataban sus muñecas y tobillos. Como un animal, Sarah fue arrojada al carro de madera, sus tobillos encadenados al piso para que no pudiera saltar. La madera áspera desgarró su piel ya frágil. El viaje comenzó en silencio, roto solo por el sonido de las ruedas golpeando los baches y el látigo chasqueando de vez en cuando para azuzar a los caballos. Sarah se acurrucó, abrazando su vientre como si pudiera proteger al niño dentro de ella. Cada sacudida del carro la hacía sollozar. Las lágrimas corrían sin control, mezclándose con el sudor y el polvo que se adhería a su rostro. El pensamiento que la desgarraba era simple y cruel, esta podría ser su última noche viva. Moriría sin ver nunca el rostro de su hijo, sin sostenerlo en sus brazos. El cielo estaba sin luna, y solo las estrellas observaban en silencio esa procesión de desesperación. Los capataces no intercambiaban palabras. Solo seguían las órdenes del amo. Sarah, apoyada contra la pared del carro, saboreó sangre en su boca por morderse los labios en un intento de ahogar sus gritos. Dentro de ella, un hilo de esperanza luchaba contra la certeza de la muerte. Tal vez alguien, tal vez Dios, la miraría. Pero el desierto no ofrecía más que silencio y arena. El duque lisiado. El camino que atravesaba la región era la ruta de viajeros que se dirigían a California, donde el oro y la promesa de riqueza atraían a extranjeros. Entre ellos estaba Edward Harrington, de 29 años, conocido como el Duque Cojo. Un noble británico que, aunque cojeaba desde la guerra de Crimea, mantenía una postura erguida y una mirada tranquila y calculadora. Ridiculizado en los salones por su discapacidad, pero respetado en los negocios, Edward cruzaba el desierto en busca de tierras para invertir. Su séquito era pequeño, compuesto por 2 hombres de confianza y algunos sirvientes. Montaba un caballo negro, mientras su bastón descansaba atado al costado de la silla. El viaje había sido pacífico hasta entonces. Conversaban sobre precios del algodón,
la posibilidad de nuevas plantaciones y el rumor de que Texas se convertiría en un punto estratégico para los extranjeros. Edward parecía distante, mirando el horizonte, como si buscara algo más allá de los negocios, tal vez significado, tal vez un nuevo comienzo. No tenía idea de que esa misma noche su destino se entrelazaría con el de una joven esclava embarazada. El carro que llevaba a Sarah avanzaba por el camino secundario, mientras el séquito del duque se acercaba por el sendero principal. El choque de mundos, la brutalidad de una sentencia sin defensa y la presencia inesperada de un extranjero con poder, estaba a punto de ocurrir. El viento comenzó a soplar más fuerte, levantando polvo en el aire. Las ruedas del carro chirriaban, y Sarah oraba en silencio: «Señor, si aún existe la misericordia, muéstramela ahora». Ahora imagina estar encadenada, embarazada y llevada a morir. Si crees que Sarah no merece esto, escribe ahora en los comentarios justicia. Quiero ver cuántos de ustedes tienen el coraje de darle voz. El encuentro. Los capataces llegaron a un lugar remoto, un rincón del desierto donde la arena parecía tragarse el horizonte y solo un árbol seco resistía el tiempo. Era el lugar elegido para que nadie escuchara los gritos, para que la noche fuera el único testigo. Sin hablar, los hombres bajaron del carro, agarraron a Sarah por los brazos y la arrastraron como un bulto. Ella sollozaba, sus piernas se doblaban, pero ningún rastro de humanidad apareció en los rostros endurecidos que la jalaban. Brutalmente, la arrojaron contra el tronco del árbol. Las cuerdas ásperas se hundieron en sus muñecas y tobillos, tan apretadas que su piel se partió en rasguños. Los nudos eran firmes, calculados para no dar ninguna oportunidad de escape. El sonido de la cuerda apretándose resonó en el silencio del desierto, cada vuelta alrededor del tronco sonando como una sentencia. Sarah suplicó con voz temblorosa: «Por favor, se los ruego, no me quiten la oportunidad de ver a mi hijo». Sus súplicas resonaron en el vacío, pero no en los corazones de los hombres. El capataz más viejo solo apretó más la cuerda, atándola con tal frialdad que cualquiera, incluso desde lejos, sentiría el peso de esa crueldad. En el fondo, el amo Jonathan Mellor observaba, con los brazos cruzados como quien supervisa un espectáculo que él mismo ordenó. Sus ojos eran de piedra, incapaces de vacilar. Para él, no era una joven mujer suplicando misericordia. Era simplemente una lección pública contra la desgracia. Sarah lloró, todo su cuerpo temblando, su corazón acelerado. Con cada tirón de la cuerda, sentía que la esperanza se escapaba, como si fuera posible escuchar el crujido de sus propios sueños rompiéndose. La noche ya estaba cayendo. El cielo comenzó a teñirse de rojo oscuro, y la sombra del árbol proyectaba su figura atada como si ya fuera un cadáver esperando su destino. Y fue exactamente en ese instante, cuando la oscuridad parecía sellar su destino, que una presencia inesperada se acercó por otro camino de tierra. Edward Harrington, el duque británico conocido como el Cojo, viajaba con su pequeño séquito. Eran casi las 8 cuando uno de sus sirvientes, inquieto, sugirió: «Mi señor, tal vez deberíamos detenernos a descansar. La noche cae rápidamente en este desierto». Edward, sentado erguido a pesar de su fatiga, miraba fijamente el camino adelante. Sus ojos azules reflejaban la luz de las antorchas que iluminaban el sendero. Había inquietud en su postura, como si presintiera que aún no era momento de descansar. «No, continuemos un poco más», respondió, su voz tranquila pero firme. La decisión parecía trivial. Pero 15 minutos después, el destino se reveló. Al avanzar alrededor de una curva en el camino, Edward vio algo que le quitó el aliento. Contra el crepúsculo, la escena se formaba como una pesadilla: una mujer negra con mirada de terror, atada a un árbol en medio de la nada, rodeada de hombres con expresiones pétreas. El viento agitaba su vestido sucio, y la luna naciente iluminaba la desesperación en sus ojos. Los ojos de Edward se abrieron con asombro. No era solo brutalidad.
Era la puesta en escena pública de un asesinato lento. El impacto fue tan intenso que por un segundo, el silencio dominó su carruaje. Luego, con voz firme, ordenó, detengan el carruaje. El cochero, alarmado, tiró de las riendas. Los caballos relincharon. El sirviente a su lado intentó intervenir. No se involucre, mi señor. Aquí las leyes son diferentes. Edward se quedó quieto por un momento, mirando la escena desde lejos, y luego respondió con la frialdad de alguien que ya llevaba las cicatrices de la guerra, entonces que se rompan. Antes de que alguien pudiera argumentar, ya estaba bajando del carruaje con una rapidez inesperada. Su bastón golpeaba el suelo con fuerza en cada paso. Pero lo que sus enemigos llamaban debilidad era en ese momento un símbolo de decisión. ¿Cojo? Sí. ¿Vacilante? Nunca. Su silueta erguida se destacaba contra el brillo de la luz de la luna. Y su presencia, incluso antes de cualquier acción, parecía anunciar que algo extraordinario estaba por suceder. Con cada paso hacia esa escena, Edward Harrington no solo se acercaba a una esclava condenada. Se acercaba a lo imposible, a lo que nadie había osado hacer en esas tierras. Si tú también crees que Sarah merece vivir, demuéstralo ahora dejando tu like. La confrontación. El viento caliente del desierto hacía girar el polvo en círculos mientras Edward Harrington bajaba del carruaje, apoyándose en su bastón. Su figura parecía fuera de lugar en ese escenario, ropa elegante, mirada firme y un aire de autoridad que contrastaba con la brutalidad a su alrededor. Frente a él, el capataz, un hombre grande y sudoroso con manos manchadas de tierra y sangre, se paró en una postura desafiante. Su mano firme agarraba el mango del látigo, como listo para demostrar en cualquier momento quién era el dueño de ese pedazo de tierra. Sarah estaba atada al árbol, su cuerpo exhausto, su rostro mojado por las lágrimas y el polvo. Cuando se dio cuenta de que el hombre extranjero estaba dispuesto a enfrentarlos, su corazón se aceleró aún más. Pero en lugar de esperanza, el miedo la consumía. ¿Y si todo terminaba peor? ¿Y si su audacia solo aceleraba su muerte? Edward respiró profundamente. Su voz sonó firme, sin alzar el tono. ¿Cuánto vale la vida de esta joven? Pagaré en oro. El capataz se rió, una risa amarga y cruel, antes de escupir en el suelo. Va a morir. Órdenes del amo. Y señaló detrás de él, donde Jonathan Mellor observaba desde lejos, montado en su caballo. El amo miraba la escena con una mirada fría, como quien observa un espectáculo. Edward no retrocedió. Incluso cojeando, dio 2 pasos adelante, abrió su abrigo y sacó un documento. El sello rojo brillaba a la luz de la luna. Esta es una carta del consulado británico. Si esta ejecución continúa, mañana estaré en los periódicos de Nueva Orleans. No enfrentarán solo mi palabra, sino la de la corona inglesa. La tensión creció. El aire parecía pesado. Sarah miraba a los 2 hombres, su corazón atrapado en su garganta. El capataz entrecerró los ojos y respondió con desdén, eso es solo papel, inglés. El papel no asusta a nadie por aquí. Edward apretó su bastón con fuerza, su voz más cortante, entonces dígame, hombre, ¿cuál es el crimen de esta muchacha? ¿Qué justifica tal brutalidad? Silencio. Ni el capataz, ni los guardias, ni el propio Jonathan se atrevieron a responder. Todos sabían la verdad. El único crimen era un embarazo no deseado. El duque entonces respiró profundamente y sin dudar sacó otra bolsa pesada de cuero del carruaje. El sonido de las monedas resonó en el aire nocturno. Duplico la oferta. Me la llevaré ahora. El capataz miró de reojo al amo, inseguro. Jonathan, sin embargo, mantuvo su expresión dura hasta que finalmente rompió el silencio con veneno en su voz. Solo un tonto pagaría tanto por basura como esa. Las palabras cortaron el aire como cuchillas.
Sarah cerró los ojos y un sollozo escapó involuntariamente. Las cuerdas mordían su piel, pero lo que más dolía era escuchar su propia existencia reducida a eso. Jonathan levantó la barbilla y agregó, escupiendo su desprecio, puedes llevártela. Haz lo que quieras, pero recuerda, estás comprando a una ramera. Está embarazada y Dios sabe de quién. Sarah no pudo contener las lágrimas. Todo su cuerpo tembló con sollozos. Las lágrimas empaparon su vestido rasgado, y la vergüenza quemaba más que el sol del desierto. Quería desaparecer, que la tierra la tragara, porque ser reducida a esas palabras frente a extraños era una herida que ninguna cicatriz podría borrar jamás. Edward cerró los ojos por un momento. No había ira en su expresión, sino un dolor silencioso, como si hubiera sentido el peso de esa humillación junto con ella. Se acercó lentamente, sacó la daga de su cintura y con un corte firme cortó las cuerdas que la ataban al tronco. El sonido de las cuerdas rompiéndose resonó como el crujido de la libertad. Sarah se desplomó de rodillas en la arena, abrazando su vientre. Respiraba con dificultad, como si cada aliento tuviera que arrancarse de las profundidades de su alma. El duque se arrodilló ante ella, incluso con dificultad por su pierna, y le extendió la mano. Jonathan Mellor tiró de las riendas de su caballo y dio la espalda sin mirar atrás. Sus hombres lo siguieron en silencio, derrotados, pero aún escupiendo odio en sus ojos. El polvo levantado por los caballos se desvaneció en la oscuridad y el desierto volvió al silencio. El rescate. Los sirvientes del duque no se atrevieron a cuestionar nada. Estaban asombrados por la audacia de su amo. Sabían que desafiar a un patriarca como Jonathan Mellor en su propia tierra era casi suicida. Pero Edward Harrington, cojeando firmemente por la arena del desierto, no mostraba arrepentimiento. Sus ojos azules llevaban la calma de alguien que ya había enfrentado guerras mayores que esta. «Denle agua», ordenó en un tono bajo que no permitía argumentos. Uno de los sirvientes se apresuró, sacando un frasco de cuero y ofreciéndoselo a la joven. Sarah, todavía temblando, recibió el recipiente con manos vacilantes. Bebió algunos sorbos y dejó que el agua corriera por sus labios agrietados. Sus ojos, aún bajos, se llenaron de lágrimas. Respiró profundamente y, casi en un susurro, agradeció, «Le debo mi vida, señor». Edward la observó por un momento con una expresión indescifrable. No había triunfo en su rostro, solo una gravedad silenciosa. Levantó ligeramente su bastón y dijo, «Suba. Continuaremos nuestro viaje». Sarah obedeció con pasos lentos. Se apoyó en el brazo de un sirviente y subió al carruaje. Su corazón aún latía rápido, pero dentro de ella algo extraño, casi imposible, comenzó a florecer, esperanza. La furia de los Mellor. Mientras tanto, Jonathan Mellor regresó a la casa grande, consumido por la furia. Al llegar, William lo esperaba en la habitación, inquieto. La tensión era tan espesa que parecía que las paredes absorbían el odio del padre. «¿Qué pasó?», preguntó el hijo, ansioso. Jonathan, todavía con polvo en el rostro, respondió entre dientes apretados, «El maldito duque, ese inglés lisiado. Compró a tu esclava, me arrojó oro en la cara y se la llevó como si fuera un premio». William palideció. La sangre se le subió al rostro, sus manos se cerraron en puños. Por mucho que no lo admitiera, por mucho que había descartado a Sarah como si fuera nada, la idea de que otro hombre, y peor aún, un extranjero, la tocara, era insoportable. No era amor. Era posesión, un deseo envenenado por el orgullo. Nadie más podía tocarla excepto yo, murmuró entre dientes. Esa noche, William no durmió. El odio ardía como fuego en su mente. El escándalo público. A la mañana siguiente, las calles de la ciudad bullían. El rumor se había extendido. Un duque británico, cojo y poderoso, había llegado a la región.
Los comerciantes comentaban. Las mujeres susurraban desde los balcones, e incluso los esclavos escuchaban sobre un extranjero que se atrevió a comprar a una joven mujer solo para desafiar a un amo local. Curioso y lleno de rabia, William decidió ir allí. Montó su caballo y cabalgó hasta la posada donde decían que se hospedaba el duque. Su corazón se aceleró, no por miedo, sino por el veneno de la humillación. Al llegar, lo que vio lo dejó atónito. En la entrada, Edward Harrington hablaba con comerciantes. Vestía un traje de lino ligero, bastón en su mano derecha, postura erguida a pesar de su pierna lesionada. Pero no era el duque quien captó la mirada de William. Era la figura a su lado. Sara. Estaba allí, ya no con el vestido rasgado de los barracones, sino con ropa limpia, modesta, bien ajustada. Su cabello, antes despeinado por la desesperación, ahora estaba pulcramente recogido. Su piel parecía brillar bajo el sol de la mañana. Y aunque su cabeza permanecía baja, había una nueva dignidad en ella, casi imposible de negar. Al lado del duque, ya no era solo una esclava. Era su compañera. El pecho de William ardió. Los recuerdos de aquella noche en que había abusado de ella volvieron como cuchillos. Había descartado a Sarah, la había reducido a nada. Y ahora estaba allí, radiante ante toda la ciudad, bajo la protección de un extranjero que no solo la liberó, sino que la presentaba en público como alguien digna de ser vista. Los susurros llenaron las calles. Hombres y mujeres murmuraban con escándalo. Voces pesadas de desdén y curiosidad. ¿Un duque blanco con una mujer negra? Es absurdo. ¿Dónde se ha visto tal deshonra? Los murmullos se extendieron como fuego. Para los amos, era una afrenta. Para algunos esclavos que observaban desde lejos, era un soplo de esperanza. Si un hombre blanco podía desafiar las reglas de ese mundo, tal vez un futuro diferente era posible. Sara, sin levantar los ojos, sintió su presencia. Todo su cuerpo tembló. No era miedo como antes, sino la conciencia de que él ya no tenía ningún poder sobre ella. Estaba al lado del duque, protegida por un escándalo que se había vuelto imposible de borrar. Toda la ciudad estaba señalando a Sarah con el dedo. Pero aquí en los comentarios, su voz necesita ser más fuerte. Ahora mismo, escribe fuerza Sarah y demuestra que no está sola. La declaración pública. El corazón de William ardía como una brasa encendida. Cada mirada de la multitud, cada susurro, cada risa ahogada parecía burlarse de él, recordándole que la posesión que una vez creyó suya ahora caminaba al lado de otro hombre. No podía soportar ver a Sarah, a quien había usado, descartado y condenado, aparecer allí, limpia, bien vestida, con una dignidad que desafiaba el silencio de la ciudad. El veneno de la humillación corrió por sus venas. Entonces, ante todos, no pudo contener su rabia. Su voz resonó fuerte, cargada de desprecio. ¡Qué locura! ¿Estás tan desesperado que elegiste a una esclava, una ramera, y embarazada además? ¿No tienes vergüenza? La risa burlona de William resonó como un látigo. La risa sarcástica buscaba despojar al duque de su honor ante comerciantes, terratenientes e incluso los curiosos que se aglomeraban para observar. Los susurros crecieron. La multitud contuvo el aliento. Sarah, atravesada por las palabras como dagas, tembló. La sangre se le subió al rostro. Con ojos llorosos, bajó la cabeza, avergonzada. Con voz temblorosa, murmuró hacia el duque: «Mi señor, si lo desea, puedo irme. No quiero causarle problemas». Edward la miró en silencio por un momento. La tensión era tan pesada que parecía que incluso el viento se había detenido. Luego, con un gesto firme, tomó la mano de Sarah ante todos. Su mirada azul encontró no solo la de la joven, sino también los ojos acusadores de la multitud. Su voz resonó profunda, con una autoridad que silenció los susurros.
¿Avergonzado? Levantó la mano de Sarah ante todos. ¿Cómo podría avergonzarme de tener a una mujer increíble como ella a mi lado? La vergüenza pertenece a aquellos que deben forzar a alguien para tenerla y luego ordenar su muerte para ocultar sus crímenes. El impacto fue inmediato. La plaza, una vez llena de murmullos, cayó en silencio. El peso de la acusación no era solo contra William, sino contra todos los que pensaban que poseían cuerpos y destinos. Sarah, en shock, no sabía si llorar o sonreír. Su corazón latía en una tormenta de emociones, miedo, sorpresa, pero también algo nuevo. La sensación de ser vista, defendida, reconocida. William, rojo de rabia, no pudo soportarlo. Con los puños cerrados, se abalanzó sobre el duque, gritando, «Esto es un ultraje. ¿Te atreves a humillarme ante todos?» Edward no retrocedió. Su cuerpo cojo se mantuvo firme en el suelo con el bastón. Su voz, tranquila pero afilada como una cuchilla, lo detuvo. «Si te atreves a ponerme un dedo encima, estarás acabado». La multitud jadeó. Algunos intercambiaron miradas ansiosas, esperando lo que se desarrollaría. El silencio se rompió cuando Jonathan Miller, el patriarca, apareció en medio de la multitud. Su presencia hizo callar los murmullos. Con rostro severo, agarró el brazo de su hijo antes de que el golpe pudiera aterrizar. «Basta, William», ordenó con frialdad. El joven luchó, pero la mano firme de su padre lo retiró. Su furia se mezcló con la vergüenza, y sus ojos llenos de lágrimas revelaron el odio impotente que lo consumía. Edward, todavía sosteniendo la mano de Sarah en la suya, aprovechó el silencio que cayó. Miró a la multitud reunida. Hombres blancos con trajes, mujeres abanicándose, esclavos en los márgenes observando desde lejos, todos paralizados por una escena que nunca imaginaron ver. Su voz se alzó de nuevo, esta vez más suave, pero llena de emoción. «Ustedes llaman a esto deshonra, pero yo digo que es coraje. No solo la respeto. La quiero a mi lado para siempre». Entonces, ante todos, Edward se volvió hacia Sarah. Su mirada la atravesó como una promesa. La joven, todavía temblando, encontró coraje en el brillo firme de esos ojos. Sin esperar el permiso de nadie, el duque se inclinó y la besó. El beso fue intenso, apasionado, pero sobre todo público. No había forma de fingir, no había forma de negar. El impacto se extendió por la multitud como fuego en paja seca. Las damas jadearon. Los hombres entrecerraron los ojos con ira. Algunos rieron nerviosamente, pero todos, sin excepción, fueron marcados por el escándalo. Jonathan Miller sintió que el mundo giraba. William, derrotado, retrocedió como si hubiera sido abofeteado ante toda la ciudad. Y Sarah, todavía incrédula, se permitió cerrar los ojos y vivir ese momento. Un beso que transformó su condición de esclava condenada en algo inimaginable, una mujer amada, reconocida, defendida ante todos. En ese beso, no había solo afecto, había desafío, ruptura y la promesa de un futuro diferente. Un futuro que nadie allí se atrevería a predecir. Si esta escena te dio escalofríos y quieres seguir cada detalle de esta historia prohibida, suscríbete ahora al canal y activa la campanita para no perderte nada. Un nuevo comienzo. Sarah todavía sentía que estaba viviendo un sueño del que podía despertar en cualquier momento. Su corazón latía con cada pulsación. Sus manos temblaban incontrolablemente. Apenas podía creer que, después de tanto sufrimiento, estaba allí en las habitaciones del duque, no como una sirvienta, no como una prisionera, sino como alguien a quien se le había dado una elección. Cuando Edward la llamó suavemente, su voz resonó firme pero llena de humanidad. La miró seriamente, sus ojos azules reflejando el suave resplandor de las velas. «Sarah, si no aceptas, te daré la libertad. Serás libre de ir a donde desees».
pero si tu corazón lo permite, te quiero como mi esposa. No me importa lo que pasó en el pasado. Nadie volverá a tener el derecho de humillarte nunca más. Las palabras, simples y directas, atravesaron el alma de Sarah como un bálsamo. Nadie le había dado nunca una opción. Nadie le había preguntado nunca lo que quería. Por primera vez en su vida, la decisión estaba en sus manos. El peso de la elección la hizo llorar. Lágrimas calientes rodaron por su rostro. No podía formar palabras, solo asintió, afirmando entre sollozos. Edward se acercó y la envolvió en un abrazo firme y protector. Ella sintió el calor de su pecho, el ritmo sereno de su respiración, y allí, en los brazos del hombre que se había atrevido a enfrentar a todos por ella, encontró consuelo. Él solo murmuró, ahora estás a salvo. La vida juntos. A la mañana siguiente, los dos partieron. La ciudad, todavía zumbando con el escándalo, los observó desde lejos, pero nadie se atrevió a acercarse. El carruaje siguió el camino de tierra, llevando no solo a dos viajeros, sino una historia que rompió cadenas y desafió convenciones. Edward Harrington invirtió su nombre y fortuna en una tierra lejana. Compró vastos campos, construyó una casa de hacienda sólida, hizo negocios con comerciantes locales y, poco a poco, transformó ese lugar en un refugio. Pero el verdadero fundamento de todo era Sarah, quien poco a poco floreció desde dentro. Meses después, nació el bebé, un niño de ojos profundos, llevando en su llanto fuerte la promesa de una nueva generación. Edward lo sostuvo en sus brazos y dijo suavemente, solo para que Sarah escuchara, él es el comienzo de todo. Los días se convirtieron en años. 2 niños más llegaron, cada uno trayendo consigo risas, carreras y vida a esa casa que una vez fue solo piedra y madera. La familia creció rodeada de amor y respeto. Sarah, quien una vez vivió encadenada a un árbol, ahora caminaba libremente por los campos, guiando los pasos de sus hijos. Por las tardes, cuando el sol doraba el horizonte y el viento soplaba suavemente a través de las galerías, se sentaba junto a su esposo. Sus manos marcadas por la vida se entrelazaban con las de él. Edward, incluso cojeando, siempre se aseguraba de mantener la cabeza en alto, como diciéndole al mundo que nada, ni cicatrices ni prejuicios, podía quitarles la dignidad que habían conquistado juntos. En esos momentos, Sarah miraba a sus ojos, su corazón desbordante de gratitud. No necesitaba grandes discursos. Solo la simple verdad escapaba de sus labios con sinceridad. Te amo. Gracias por darme una vida que nunca soñé tener. Edward sonreía y en silencio devolvía sus palabras, porque sabía que su amor era la prueba viviente de que lo imposible podía suceder. En esa hermosa galería, de la mano, Sarah ya no veía cadenas, ni troncos, ni desierto. Solo veía a la familia que construyeron, el hogar que levantaron y la certeza de que, a pesar de todo, había ganado. Guión bajo 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 gui. La historia de Sarah nos muestra que nadie está definido por el pasado ni por las cadenas impuestas sobre ellos. El amor verdadero es el que elige, protege y libera, incluso cuando el mundo entero señala en contra. Y si pensaste que esta historia fue conmovedora, espera a escuchar sobre una esclava que fue vendida a su propio hermano, y el secreto que él ocultaba cambió su vida para siempre. Haz clic en el video que ahora aparece en tu pantalla y prepárate para otra revelación que te dará escalofríos.